Buenas noches a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión mensual de la Asociación de Retina de Occidente. La verdad es que yo creo que hoy es una de las mejores sesiones que vamos a tener en todo el año. Entonces, en primera, agradecer al equipo de Con Quirúrgico. Al final, vamos a tener una rifa para que no se vayan. Y vamos a empezar todo con la acta de la sesión pasada que la va a leer nuestra secretaria actual, la doctora Déjame. Ana Valdés. Gracias. Acta de la tercera sesión correspondiente al mes de marzo de 2024. Siendo las 20:36 del miércoles 3 de abril del año 2024, ordinaria de la Asociación de Retina de Occidente, de forma presencial y en línea, previa realizada por el presidente doctor Mauricio Galván Chávez. Voy a orinar las cosas. Ya lo Y sé. presentó a la doctora Mariana Martínez Castellanos, quien habló sobre la cirugía vitreoretiniana en bebés prematuros. Comenzó remarcando que hay que tener consideraciones especiales tales como el peso, la edad gestacional, los tejidos El aire. y genéticas. También La preparación preanestésica es básica, que se busca evitar que requieran un reingreso a la va a lograr que en caso de emplear antiangiogénico prequirúrgico, comentó que hay que tomar en cuenta que en los bebés comienzan a hacer constantemente las 6 horas, por lo que se recomienda aplicarlo 8 a 12 horas previas a la cirugía. La doctora recalca que no solamente son ojos pequeños, sino son ojos diferentes que requieren información adecuada. Y los instrumentos más cortos en la particata y de forma vertical. En caso de cirugía para ROP5, el uso de radiofrecuencia permite cortar las membranas de una forma más eficaz. Se puede emplear era. También valorar emplear un mantenedor de cámara de 2 milímetros de largo, quitar cristalino y cápsula completa, así como el iris para evitar sinequias y disminuir el riesgo de tisis. Se debe retirar la hialoides anterior, pero nunca se debe tocar la posterior. Esto va a permitir preservar la luz, lo permitirá al bebé mantener ciclos circadianos. Para vitrectomía vía pars plana recomienda suturar la cánula y menciona que el cerclaje muchas veces no es efectivo porque el vitrio en bebés tiene tracciones y vectores anteroposteriores. La doctora también mencionó que los adultos que hayan cursado con ROP pueden presentar líneas de demarcación adelgazadas y con adhesión vítrea patológica, por lo cual requieren revisiones de por vida. Finalmente, la doctora Mariana comenta que la visual es esencial. Concluye la sesión a las 9:45 con una rifa por Arfamex, un lente intraocular EDOF ganado por la doctora Anabeli Ruiz. Gracias, Ana. Y bueno, yo creo que esta sesión, gran parte de que se pudo realizar fue gracias al siguiente doctor, doctor Sergio Hernández de Mota. El doctor es originario de Morelia. Él estudió la especialidad de vitro en el Hospital de la Ceguera, donde también tuvo la oportunidad de hacer un fellow en retina. Y bueno, pues él es un gran pionero en la investigación acá en el país. Y pues nada, Sergio, te dejo. Muchísimas gracias por ayudarme con la coordinación. Ok. Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar al presidente de la Asociación de Retina de Occidente, al doctor Mauricio Galván, a quien yo conozco, bromeamos hace un ratito que estaba recién nacido. Tengo ya 30 y tantos años de conocerlo. Es un honor para mí que me haya invitado. Yo pertenezco a la Asociación de Retina de Occidente desde hace ya casi 20 años. He participado en muchos foros que ha organizado la Asociación de Retina de Tapatía y vamos a empezar con esta sesión, que es una sesión que emula mucho al curso que muchos de ustedes ya conocen, que es el de Retinos. El curso de Retinos lo implementó los doctores Cruz Rizai y el doctor Kir Paco, quien acaba de fallecer hace unos meses en la ciudad de Chicago, Illinois. Y es un curso principalmente dedicado a compartir videos quirúrgicos, complicaciones, innovaciones en cirugía vitreoretiniana. Muchas veces de lo que más aprendemos no es de los videos quirúrgicos bonitos, lo que nos sale bien, sino de lo que no nos sale bien, ¿no? Las complicaciones, las vicisitudes que tenemos durante la cirugía. Sí, está ahí. Bueno, este es el logo que implementamos para la sesión, haciendo alusión al retinol, le pusimos nosotros Arollos y el logo. Participan en esta sesión el doctor Enrique Roy,
Melo Granados, que es de la ciudad de Guadalajara, de la Clínica Santa Lucía y de Aguascalientes, a quien tengo también el gusto de conocer desde hace muchos años, desde que trabajamos en la Ciudad de México, gran cirujano, que nos ha enseñado mucho. El doctor Efraín Romo, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el doctor Moisés Nuño, aquí también de la ciudad de Guadalajara, y la doctora Gaby López Caraza nos pasó un video quirúrgico. Los objetivos de la sesión va a ser compartir casos quirúrgicos interesantes, compartir complicaciones quirúrgicas, no para denostar y hacer leña del árbol caído, sino simplemente para prevenir el que nosotros nos pueda suceder en el futuro X o Y complicaciones y sobre todo para proveer de herramientas a otros compañeros, sobre todo en formación, para resolver en caso necesario de eventualidades similares. También uno de los objetivos es aportar ideas para abordar casos técnicamente difíciles. La dinámica va a ser la presentación del caso, 3 a 4 minutos, mediante el video. Acabando ese video va a haber una discusión con los miembros del panel durante 6 minutos, para hacer un total de 9-10 minutos por cada caso. Ya una vez presentados todos los videos quirúrgicos y la discusión de cada uno de ellos, vamos a abrir un poquito el foro a la participación de todos ustedes para los comentarios finales. Vamos a empezar en primer lugar con el doctor Enrique Roig, que nos manda un video de una técnica bimanual para abordar casos complicados de experimento de retina traccional. Voy a pasar su video y Enrique, si nos puedes comentar el video. Hay que darle micrófono. Ah, ya tienes, perfecto. Déjame nada más. Gracias por la invitación, ¿sí me Te lo escuchan? paso. Bueno, antes de, bueno, ya lo estás corriendo. Ah, lo estoy corriendo. Lo nombré técnica bimanual sin retinotomías, pero, o también es cuando la paciente se convierte en un retino. Aquí lo que estamos haciendo típicamente es una vitrectomía 360 para liberar la que ven ahí en la mácula de la periferia. Esa es una técnica estándar. Luego con una pinza exploramos a ver qué tan difícil va a ser quitar eso, dado que está muy desde la retina, es un área extensa. Yo desde hace un buen tiempo hago técnica bimanual. Ya he probado todos los candelabros y el que mejor funciona es el Alcon, no porque estén patrocinando, sino porque es un semirrígido que puede uno orientar a donde uno pueda, a donde uno quiera. Bueno, en este caso lo que estoy haciendo es removiendo la proliferación. La verdad es que a pesar del calibre de casos, he encontrado en los últimos años la técnica bimanual tiene mucho mejores resultados y es muy fácil para casos donde, por ejemplo, aquí ven que la retina está totalmente desprendida y pueden ver cómo estoy. Tenemos la ventaja de que podemos usar dos instrumentos, ya sea la pinza con la tijera, podemos usar al mismo tiempo la diatermia. Ya saben que el sangrado en estos casos es un problema que podemos estarnos tardando mucho en que sacamos el instrumento, metemos la diatermia y cuando entramos con la diatermia ya hay sangre y tenemos que volver a entrar, etc. De esta manera, cuando tenemos la técnica bimanual con la luz externa que ven ahí, es que podemos utilizar en una mano un aspirador y en otra mano la diatermia. Hasta ahorita, en un caso como este, y por eso dije la experiencia se puede convertir en un problema, porque empezando, cada vez van a tener menos sintomías. Por ejemplo, ahí estoy aspirando, ponemos diatermia, y resulta que al final del caso, pues todo bien, no hubo ninguna sola sintomía, no tenemos primero, pero puede ahí como está el área de la retina, y el caso terminó. No hubo ni una sola retintomía, ponemos láser en la periferia, obviamente donde está desprendida la retina no. En teoría, pues muchos lo que harían es pues dejar que absorba ese solo y después
darle seguimiento. Y es donde viene el tema importante por el que escogí presentar esto. Es un DRT resuelto, sin incidencias, no retinotomías, éxito anatómico, pero en la visión de una retinotomía para drenar el tejido retiniano. Y aquí, cuando no hay retinotomías, en el caso, muchos opinarían que se puede esperar un tiempo a que se absorba el líquido, porque no hubo retinotomías, aunque no hayan retinotomías, es algo que frecuentemente se hace. En este caso, lo que he observado es que cuando, como en este caso, el desprendimiento de retina traccional es muy amplio y hay una zona extensa a la que no se le pone láser, el punto de discusión es que sale todo muy bien y de repente a la semana o a las semanas se pone a evaluar. Entonces, todo el objetivo de esta presentación es para transmitirles que conforme vayan mejorando sus técnicas, si no hacen retinotomías, dejar un área muy extensa de desprendimiento de retina traccional puede promover glaucoma neovascular, que cuando se hizo el estudio del DRBS hace muchos años, pues era más o menos del 20 a 30%, y en las series recientes sigue siendo más del 10%. Entonces ahorita vamos a discutir más a detalle por qué tomé esta decisión. No solamente es para pegar retina, pues que no hay desgarros, no hay retinotomías, perfectamente podemos dejar que se aplique, pero es un área muy extensa de retina isquémica. Muchas gracias. Abrimos ahorita un poquito la discusión con los demás miembros del panel. Este tipo de casos, pues es el pan nuestro cada día, ¿no? El retina traccional, y definitivamente hay muchos tipos de técnicas, bimanual, no bimanual, con candelabro, etcétera, para poder abordar la preferencia de cada uno de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué experiencia tienen en este tipo de casos? Bueno, sí, mira, pues un excelente caso, ¿no? Pues Roy es excelente cirujano. Efectivamente, en los últimos años estamos utilizando más el calibre 27. Me gusta mucho cómo termina la nueva punta mejor y todo. Y de entonces creo que he usado mucho menos la técnica bimanual, pero sí, desde luego que hay casos que lo tenemos que hacer, ¿no? Con el calado y ahí los chanchos, estamos también en un programa de retina, idearon ahí un candelabro 27 con una sonda 27, entonces también ya no tienen que abrir, ¿no? Para hacer todo 27 a 4 puertos y todo. Pero aún así, yo encuentro los DRTs difíciles, me gusta mucho más iluminación, y generalmente también operamos con Ingenuity, la punta, el cambio de la punta y lo que te permite hacer el 27 es algo que me gusta mucho hacer, ¿no? De ahí de lo que hizo Roy al final de Bernal y todo, creo que todos lo hacemos, ¿no? Cuando es muy extenso y creemos que no nos quedamos a gusto. Y algo que siempre hacemos, que probablemente ustedes también, es utilizar un antibiótico al final, desde luego poner láser donde se debe poner, pero siempre les dejamos también un antiangiogénico, incluso con silicón, que en teoría no les sirve, pero daño no le hace. Ya, siempre que dejamos silicón, antes de poner el silicón, siempre de todas formas ponemos un antiangiogénico. Retomo, y tu abordaje en estos casos de desprendimiento de retina muy extenso, donde no se puede poner casi láser. ¿Haces retinotomía? ¿No la haces? ¿Lo abordas con antiangiogénico? ¿Antes o después? Muy al principio, cuando recién egresé, me acuerdo, excelente técnica, muy fácil, pero para llegar a ese punto se necesita mucho tiempo y años de evolución y horas de vuelo, como me gusta decir, para desarrollar esto. Sin embargo, al principio sí, cuando no hacía ninguna retinotomía, yo estaba sin hacerles retinotomías. Pero el caso temido del glaucoma muscular siempre es latente, y sobre todo por grandes áreas de isquemia y de no perfusión que no se les deja progresión. Sin embargo, cuando se liberan muy bien todas las áreas, sí me gusta hacer una economía en la superior donde fuera la mata y procurar más se pueda, o infecciones residuales, sí va a tener la aplicación antihigiénico para mejorar
me encargo de transformarla, definitivamente. Perfecto. ¿Tú, Mau? Yo voy a discutir dos cosas. La primera es, realmente aplicamos antiangiogénico antes de la cirugía. Yo lo que hago al final de la cirugía, lo aplicamos antiangiogénico, no sé si ustedes hagan lo mismo. Y la otra, que alguna vez hice, digo, esta es una cirugía perfecta y ojalá que todas nuestras cirugías fueran así de limpias, pero alguna vez, si un desprendimiento de retina, se me ocurrió meterle líquidos pesados y hacer como esta dona superior y tratar de aplicar un poco de láser y cerrar un poquito más las arcadas. Digo, en cirugías muy limpias, no sé si les parece lo que meterle líquidos pesados o no sé. En este caso, realmente el punto una hacer la retinotomía, no siempre la hago. En este caso es porque había un DR, o sea, el área desprendida era muy grande y como vieron era isquémica, o sea, no es lo mismo un desprendimiento de retina de hematógeno que tiene, no está isquémica la retina, que no haya desgarros ni retinotomía. El problema es que la retina no le podemos poner láser. O sea, el punto de este caso es que como no puedo poner la retina para poder ponerlo. He presentado casos con 27 y demás, en donde con el 27 efectivamente nos metemos muy bien. Últimamente yo le llamo Back to the Future porque estoy retomando mucho desde hace un par de años y la verdad es que termino ahorrando mucho tiempo, a pesar de que uso también el 27 y demás. Pero más que la discusión de la técnica de cómo rasurar la proliferación, es qué hacer cuando hay tanto de retraccional, y el mensaje para los que están en formación es, si llegan a tener un paciente en el que no hacen una retinotomía, van a estar muy felices al final, pero tienen que ver qué tanto láser pudieron poner para tomar decisión. La segunda decisión que tomé, como vieron ahí, fue poner silicona. La razón de eso y no gas, fue porque también he observado en todo este tiempo que las retinas está, como vieron ahí, estaba totalmente isquémica, no le puse yo no acostumbro a antiangiogénicos necesariamente, la verdad es que casi no lo hago, porque tengo temor de que se cancele la cirugía y entonces, en este caso es la retina, pero puede haber más contracción y se puede romper y convertir entonces en un derramiento. Entonces la segunda decisión es porque lo que he observado es que le ponemos gas, pero luego por la retina isquémica se contrae un poco la retina y se forman pocos desgarros cerca de la mácula. Por falta de tiempo no lo mostré, pero yo en estos casos ya les hago limitorexis en el área macular, le hago limitorexis azul, le quito la limitante. Si veo que resulta una formación de membranas que se forman después de la cirugía. Entonces, a final de cuentas, mi objetivo aquí era discutir el tema de primero entrenar para que se más láser. Yo no pongo antiangiogénico en la cirugía porque si le pongo gas, pues el antiangiogénico pues va a quedar amontonado ahí abajo. O sea, no va a difundir. Si le pongo silicón, pues sí puede difundir. De hecho, en las endoftalmitis con silicón pones el antibiótico y difunde. Más bien lo que hago es, o sea, si evidentemente, a pesar de que yo he ganado, pues lo trato ya como un candidato. Y datos de alerta, si tienen un paciente que lo crean que bien, no tuvieron retinotomías y hace hemorragia de la presión, cuidado, porque esos pacientes se lo toman neovascular. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Porque luego a veces en los foros se tiene estigmatizado, satanizado el uso de pacientes con retraccional diabético. Y este es un buen ejemplo de que no, que sí tiene su lugar, el aceite. Yo también lo hago, las retinotomías en casos muy extensos, porque como ya bien comentaron, pones apenas 100 marcas de láser y eso no es suficiente para los niveles
crecimiento vascular y el riesgo de rubiosis en el postoperatorio. Vamos a seguir con el siguiente caso, que por acá el doctor Efraín Romo, de Culiacán. Vamos a pasar el video. ¿Lo vas a quitar? Es uno de los becarios. Ya iba, bueno, como están viendo, una cirugía combinada con la construcción con implante de lente intraocular bueno, y la vitrectomía. Todo muy realmente un paciente macular, ahorita van a ver. Ya ahorita, por ejemplo, el primer error que son muy cercanos, ¿no? O sea, ya al momento de querer hacer ahí el peeling, está tratando con el Fitness Loop, ya empieza a hacer pequeños como llegues, como decimos comúnmente, y está con la pinza, la limitante. Si está muy sangrón, ya está la presión de 60. Entonces ya fue cuando se empezaron a poner nerviosos y ahí justo en ese empezó a sangrar mucho más. Está editado, pero realmente seguía sangrando, lo dábamos a sangrar. Ahí ya estoy yo, pedí una Sharking por ahí para tratar de remover, pero quería volver a quitar limitante, pero seguía sangrando. De hecho, estamos hasta 70 la presión y aún con líquidos pesados y 70 sigue sangrando y sigue sangrando, se nos iba la hemorragia al agujero que era sencillo, ¿no? O sea, ni siquiera estaba tan grande. Ahí se calmó un poco, la bajamos a 30, volver a subir, seguía sangrando con el líquido pesado, la sangre se iba hacia afuera, se volvía a llenar todo, ¿no? Entonces, llegábamos al limitante, entonces se calmaba un poquito y vamos a poner la limitante un poco de la técnica del flap invertido bajo líquidos pesados y poco a poco tratando de que se calmara la presión, y ahí bajar la presión arterial y todo, ¿no? Estos tipos de detalles los piensan los diabéticos, una macular que era algo sencillo, y pues bueno, ya a final de cuentas, pues sí, se dejó gas y pues bueno, se terminó cerrando. Pero estos casos que son sencillos, pues tampoco, ¿no? Tienes que confiar. Y se logró el objetivo que era cerrar el agujero macular. Perfecto, Efra. Comentarios de este caso, casos similares que hayan tenido en cirugía de retina en paciente no diabético y sin romper la retina. ¿A qué creen que se deba, Enrique? Bueno, en este caso, los primeros pellizcos los dio el residente. Eso fue. Es decir, no entiendo que el anestesiólogo le bajó la presión, entonces hay que ver si la tenía alta, pero fueron los pellizcos, o sea, esa es la razón por la que sangró. Pasa, no pasa nada, es decir, así se aprende, pero yo en lo personal no uso el sistema indirecto, yo uso los lentes panorámicos, pero cuando hago la limitorrexis, yo uso el lente directo, no uso el lente tan amplio. Lo que tú hiciste muy bien, que no hizo el residente, fue cuando tú te sentaste, hiciste un aumento para tener más certeza a la hora de tomar la limitante, que eso es lo que se tiene que hacer, o usar un lente directo para tener más 3D, obviamente. Y aquí, ¿cómo solucionar esto? Si está sangre y sangre y sangre, pues obviamente localizar los puntos sangrantes, porque lo que sangró fueron los pellizcos y los vasos sanguíneos de la mácula sangran bastante. Entonces, una forma, si no funciona subiendo la presión intraocular, pues podría ser diatermia siempre y cuando esté lejos de la mácula, que creo que sí estaba lo suficientemente lejos el punto más sangrante. Yo aquí vuelvo a mi comercial de mi técnica bimanual. Con un lado entro con una soft tip para aspirar y ver y darle el llegue con la diatermia, porque en que sales y entras se acumula la sangre, entonces entro y otra vez. Entonces ahí con diatermia probablemente, si no está muy cerca, hubiera sido una manera de controlar, aunque al final de cuentas fue muy buena idea el líquido pesado.
Perfecto. Mau, tu abordaje de este tipo de casos. Yo creo que, digo, preguntarles acá si empieza a pasar esto. Yo de entrada sí trato de subir un poquito la presión cuando voy a mí me gusta hacer pinch and peel. Realmente me ha ido bien, pero sí me gusta trabajar con presiones un poquito más altas justo cuando voy a hacer el pellizco. Eh, no sé si ustedes también hagan lo mismo o si se quedan en la basal, ¿ya? Y pues no, yo también creo que fue buena decisión los líquidos pesados y tal vez hasta, digo, aquí estamos con puro buenazo, pero si no están saliendo las cosas, pues pensar en detener un poquito y en otro tiempo volvernos o sea, no estar ahí aferrados digo, es el objetivo. Aquí estaba Efra al rescate, pero si no está por ahí alguien que nos pueda echar la mano, igual yo creo que es bueno saber detener, ¿no? Yo creo que ese comentario es importante que hace Mau. Digo, aquí Efraín lo resolvió muy bien y todo, pero sí hay casos en donde se te acumula de tal forma la sangre que se coagula, se pegostea mucho a la retina y el estar tratando de quitarla, pues generas más roturas y se complica la cosa. Entonces, no es mala idea a veces hacer eso, ¿no? Sí, Enrique. Otra cosa, no usó de inicio pinza, usó el finés. Finés. Eso creo que fue un error si no tenía experiencia. Y cuando usen el finés, los que lo vayan a usar, ustedes gradúan qué tan amplio es el loop. Háganlo lo más amplio posible, porque eh, como es un metal, mientras más grande es el loop, menos fuerza ejercen en la retina. Mientras más pequeño es el loop, le puedes dar más llegue a la retina. Un Entonces, tallón más fuerte. Claro. ahí creo que fue lo del finés el problema. Sí, fíjate que yo también en un inicio lo hacíamos así grande y a lo mejor eso tú lo tienes porque tienes mucha experiencia y ya nosotros que también lo estamos usando, pero cuando le digo eso a los muchachos, el que lo hace más grande parece como que baila y han tenido más problemas. Recordemos que estamos en abril, ¿no? Entonces los B1 acaban de cambiar a ser B2. La verdad es que opera bastante bien y pues en sus primeras máculas. El problema fue la fuerza que le hizo al pegarle, porque los sangrados y seguramente hay pequeños agujeritos por ahí que no hemos visto, fue con la pinza. Pero sí, sí, otra cosa que iba a comentar, cuando no opero con el sistema, sí me gusta también usar el lente que dices, el directo, ¿no? Con el micro y listo, no tienes que invertir ni nada y pues me gusta mucho. Perfecto. ¿Algún comentario, muy? Sí, se me vino a la mente a mí en lo particular en cirugías maculares, no que me ha pasado así sangrados tan prominentes. Preguntar ahí, la presión arterial seguramente estaba alta, pero también no sé si tenía problemas sistémicos como de tiempos alargados, nada. Y me parece súper coherente y lo que yo en ese momento, a lo mejor ya con la cabeza fría ahorita, hubiese hecho es dejar los líquidos pesados como bien lo pusieron y esperar un ratito, como están valvulados los trócares, a quisiera que coagulara y listo, yo creo que se hubiera Fíjate resuelto. que sí hicimos todo, ¿no? O sea, pero volví a sangrar y volví a sangrar como estamos con el tiempo, pero ya no lo mostramos. Pero si te fijas, una cirugía que era de 40 minutos, ahí dice cuánto se llevó, 2 horas. O sea, sí estuvo ese tiempo de incluso intercambio, regresábamos a querer trabajar y otra vez. Lo más sensato también, pues se vale, era pues, habernos salido, ¿sabes qué? Pues listo, y volver a entrar después a cerrar el agujero. Pero bueno, se pudo resolver. Perfecto. ¿Alguna consideración? Digo, no en este caso, pero en otros casos, en donde tenga que ver factores de tipo sistémico, como comentó Moy, hipertensión arterial, cuestiones de uremia, que también dan trastornos de coagulación. ¿Eso a veces lo toman en cuenta en este tipo de casos? Efra. Bueno, si toman medicamentos, o sea, si está anticoagulado, pues sí se suspenden, ¿no? Como lo indica su médico internista. Desde luego eso lo ves pues más como en gente que está toda descompensada, ¿no? Los diabéticos, es donde vemos más esto. Te mentiría si este paciente tenía alguna característica, yo no, al parecer no, pero ya no me fui yo a ver el expediente, ¿no? Me comentan que no, simplemente fue, ahí se vio bien claro que fueron los llegues, Los ¿no? tallones Así es. del residente. Bueno, De hecho, vamos. perdón, de hecho, Sí. si revisan la literatura,
se van a dar cuenta que no se sabe por qué, pero el agujero macular es más frecuente en mujeres que en hombres y mujeres hipertensas. Entonces, de entrada, la mayoría son hipertensas. Claro. Bueno, vamos a continuar con el siguiente caso que corre a cargo de el doctor Moisés Nuño. Vamos a correrlo y si lo quieres describir, muy. Sí. Bueno, este caso es de hace algunos años atrás, que me tocó participar en una cirugía combinada donde se hizo facoemulsificación con lente intraocular. Todo transcurría muy bien. El objetivo era, porque era una membrana epirretiniana, tenía un desgarro que anteriormente se había fotocoagulado, se utilizó calibre 23, se empieza a hacer la vitrectomía anterior, se hace una vitrectomía pues, periférica y ahí justo está el desgarro anterior que ya estaba fotocoagulado. De hecho, ahí todavía tenía la lengüetita, se hace el aspirado la vitrectomía posterior. Un intercambio, porque en ese entonces gustaba hacer el intercambio, actualmente ya no lo hago, para teñir la limitante con el azul. Nuevamente nos vamos al líquido y ahí se ve, hay tinciones positivas, tinciones negativas por la membrana y justo en ese momento se me hace clave y lo edité de esta manera donde parece ser como lento, pasa mucho tiempo en ese momento, se pierde de vista dentro del ojo y finalmente se elige la pinza a utilizar y cuando entramos al fondo de ojo van a ver, oh sorpresa, Coroideos. unos coroideos muy importantes ahí, pues, ¿qué haces, no? Entonces, lo principal, pues, la calma y identificar qué fue la causante. Y la causante, pues, fue justo la infusión, donde se desplazó, se salió, se fue a hacer espacio supracoroideo y hizo unos semejantes coroideos. Y ahí el cirujano lo que decidió hacer es tratar de liberar o sacarlo del espacio supracoroideo para que volviera hacia la cavidad vítrea, para tratar de que por medio hidráulico nuevamente subir la botella y que tratar de que se drenase lo más que se pudiera los coroideos que tenía. Se consiguió ahí, también el cirujano trataba de calmarse un poquito por el estrés de los coroideos y para proseguir, perdón, con la cirugía se vuelve a hacer un intercambio en el intento de aplanar lo más que se pudiesen los coroideos, pero finalmente como enseñanza, como bien lo mencionó Sergio, pues estos casos son los que más enseñanza dejan. Tal vez no era correcto hacer el intercambio exacto. Y nuevamente, con las pinzas se tratan de retirar la membrana y un montón de intentos ya en el medio de la tormenta. 1, 2, 3 intentos para hacer la limitorrexis, quitar el resto de la membrana. 5, y todos en el mismo sitio, 7º, incontables, la verdad es que cuando estaba viendo el video eran un montón, sí, hasta que finalmente se logró retirar ahí, más o menos se logró retirar ahí la limitorrexis, se hace nuevamente el intercambio y este paciente se deja en aire y al final también, bueno, se retoca un poco más la lesión ahí, que sí se veía un poquito más pronunciada, como si estuviese entrando líquido. Se retiran los trócares, pero la botella alta, entonces filtran, ¿sabes? Entonces, un poquito de masaje en las esclerotomías para que dejen de sellar, el punto corneal se entierra, tenía viscoelástico en cámara anterior y se saca. Creo que este es un caso que deja mucha enseñanza. Y yo creo que sobre todo los residentes que están en formación les puede pasar con muchísima frecuencia cuando pierden de vista el microscopio, las infusiones y tenemos la cabeza en otro lado. Exacto, sí, ese es un tema importante, el estar siempre al pendiente de la infusión, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fui becario hace ya muchos años, ahí en México, pues una de las cosas que nos regañaban mucho es que no nos fijáramos bien dónde estaba la infusión, si estaba en cavidad vítrea, ¿no? Porque eso a veces era la causa de estos coroideos. Estos coroideos normalmente son serosos, aunque son muy aparatosos, tienen buen pronóstico, ¿no? Se resuelven. ¿Qué abordaje tienen ustedes en estos casos, Mau? Yo nomás acá a preguntar si hubieran elegido otro tamponade o creen que, digo, son cerosos, pero igual y, no sé, dejarle gas o silicón hubiera estado mejor que aire. No sé si alguno piensa, o con el aire. ¿Había desgarro o nada más era?
Bueno, simplemente cuando hay un desgarro antiguo, yo siempre dejo gas. Era una membrana epirretiniana. ¿Eras tú? No. Porque es zurdo el cirujano. Me di cuenta que era zurdo. Entonces, esto yo lo que hago para prevenir estos desplazamientos de la, de la infusión, cuando es un desprendimiento de retina, siempre, pues ya, ¿no? Cuando pongan el trócar, pues los trócares de ahora son muy largos y pueden ver a través de la pupila hasta donde llega para asegurarse de que atraviesen el desprendimiento de retina, porque antes era muy común que no veían dónde estaba la infusión y a la hora de hacer, pues se desprendía más todavía coroideo y demás. Ahora, ya si están en una cirugía, yo lo que hago normalmente, eso lo mostré en algún video cuando pongo la segunda luz en las técnicas manuales, yo a la infusión le pongo una tela adhesiva para que no se ande moviendo, igual que al candelabro, pero yo siempre en todas las cirugías por norma, porque ya ha pasado que al estar operando, pues sin querer, o el ayudante uno se sale volando la infusión. Los que estudiaron en el civil conmigo saben qué pasa con el cirujano cuando pasa eso. Se pone uno como loco y bueno, en fin. Entonces hay que ponerle una cinta y con eso evitamos el desplazamiento, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Perfecto. Y estos casos, en caso que se presente, ¿cómo los abordan? ¿Se esperan? ¿Tratan de drenarlos? ¿Qué tú, Efra? Bueno, generalmente, si es así, por poner una mácula, y fue la misma solución, tratas de seguir y con la presión alta y durante el paso de tu cirugía se va incluso quitando, ¿eh? O sea, generalmente tú no tienes que hacerle ya nada más. Entonces, no te des de asustar, muy diferente a cuando obviamente son hemorrágicos, ¿no? Entonces, y luego también, si te pasa cuando se mueve, pues o quedas en el espacio o se salió por completo o debajo de la retina, que era el caso que decían cuando abrías la infusión y la levantabas toda más, pues tampoco te asustes, ¿no? No se deben de asustar, pues es líquido simplemente debajo de la retina que ese lo puedes sacar todavía mucho más fácil. Entonces, digo, ya con el paso del tiempo, pues más bien no tienes que hacer maniobras raras de hacer retinotomías, drenar por fuera, ¿no? Como muchas veces se te antoja. Simplemente sigues tu caso como lo que te permite y durante la cirugía se van drenando. Perfecto. Enrique, ¿algún comentario? No, bueno, nada más para concluir con este caso, aparte de ponerle la cintita, cuando nada más dreno cuando son hemorrágicos. Si son serosos, incluso durante la cirugía con un poco de líquido pesado se van aplanando hasta líquido pesado y aunque quede ahí buloso, a los 2 días ya, al día siguiente en el posoperatorio ya se desapareció. Exacto. A mí me gustaría agregar, analizando pues el video, creo que también hubiese sido muy valioso, no sé, salvo su mejor opinión, dejar esa infusión que estaba de supracoroidea y poner otro acceso secundario. Y en esa infusión de la supracoroidea, que fuese como un método de drenaje de todo el líquido que tenía, y por el otro, poner la presión, subirlo, hacerle aire para que drenase más rápido transquirúrgicamente, ¿no? Y un pequeño detalle de ese video, si se fijaron, como que no midieron con compás las incisiones y ven ahí como unos están a 3 milímetros, otros está a 4, o sea, ahí el peligro es que a veces si no medimos y le calculamos, yo siempre mido, bueno, el ayudante, puedes meter el trócar en un lugar más adelante del correcto y se te puede hacer un coroideo. Entonces hay que medir, porque sí estaba como uno por acá y el otro no estaban a 45 grados y estaba uno más desplazado hacia atrás. Perfecto. Vamos a continuar con el siguiente video, que se me toca a mí. Vamos a irlo narrando. Este es el caso de una paciente que se sometió a cirugía de facovitrectomía por presentar agujero macular grado 2. Aquí tienen la imagen preoperatoria en el ojo derecho. Esta cirugía la realizamos junto con el cirujano de segmento anterior. Aquí lo ven haciendo la
la facoemulsificación. Le voy a adelantar tantito para que transcurría sin ninguna eventualidad. Y más o menos por aquí se da cuenta de algo feo en el reflejo de fondo. Aquí está tratando de aspirar restos. Toca un poquito el ojo y lo siente algo duro. Acá del otro lado un poquito aumentado el tono. Aquí estamos entrando a cavidad vítrea. Este es un video, una cirugía que realizamos hace ya muchos años, cuando cambiamos de plataforma a una de Oertli con bomba peristáltica. Estamos haciendo la vitrectomía y encontramos este despegamiento coroideo que realmente no aumentó, así se quedó, no aumentaba de tamaño, pero pues ya establece ahí un factor de estrés, ¿no? En la cirugía. Estamos haciendo la vitrectomía, aquí le pedí a la enfermera, al ayudante, que subiera la infusión para aumentar un poquito la presión, pero en vez de aumentar la presión, la altura de la botella, bueno, aquí estamos haciendo la separación de la hialoides, sin mayor eventualidad. Y ya terminamos de realizar la separación de la hialoides. Y ya separada, empezamos a terminar la vitrectomía. En vez de aumentarme la presión de la altura de la botella, pues me aumentaron el flujo a lo máximo, a casi 60. Y sí vieron, ¿no? Va de nuevo. Se nos arranca casi todo un cuadrante de la retina. Bueno, pues ahí después del sofocón, ya nos repusimos un poquito. Ya me di cuenta que el flujo estaba en 60, le bajé a como debía de estar. Regañamos ahí a las enfermeras y demás. Líquido pesado, completamos la vitrectomía, rasuramos la base del vítreo. Aquí estamos rasurando un poquito la base del vítreo, asistido con líquido pesado. Colocamos un poquito de láser terapia, fotocoagulación con láser de diodo transescleral, que ya no se utiliza, pero en aquella época pues sí lo hacía yo. Completamos la cirugía, la limitorexis, ya que nos bajó un poquito la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Completamos aquí el rasurado de la base del vítreo, un poco más de láser terapia. Revisamos que no hubiera alguna otra lesión en la periferia. Indentamos ahí un poquito. Realizamos el intercambio líquido-aire. Dejamos gas SF6, colocamos al paciente en posición y afortunadamente se logró reaplicar la retina y cerrar el agujero. Un resultado pues favorable y a una cosa que iba a ser ya desastrosa. ¿Comentarios? Efra. No, pues muy bien. Yo también me hubiera dado un ataque ahí, ¿no? Igual que a cualquier cirujano seguramente. Pero fíjate que eso es bien común, ¿no? Cuando hay cambios de equipos, que el personal todavía no está acostumbrado, ¿no? Familiarizado, claro. Y pues bueno, muy excelentemente resuelto. Efectivamente, por ahí escuché que cuando tú querías decir lo que, como viste, alguien dijo el vacío, pero puedes tener el vacío en 600 y estas máquinas precisamente Oertli, Faros, tienes OS4, OS3, OS4. Entonces, tú puedes manejar el flujo
y puedes tener el vacío a todo, pero si tienes un flujo de 10, de 8, como por ejemplo rasurar la periferia, no te hace eso. O sea, aquí se movió el flujo, pudiste haber tenido al revés, un vacío no tan alto, pero el flujo en 60. Generalmente una vitrectomía central la andas haciendo en 30, en 20, 25, 30, no sé cómo lo hagas. Entonces, depende qué máquina tengas, ¿no? Nosotros ahí en el becariato, pues manejamos todas las máquinas. La que más usamos, pues es la de Alcon, pero sí, tenemos Oerpli, Bauch, la de Dork, o sea, me fue ahorita el nombre. El total que exacto, Eva, que también puedes mover el flujo y puedes tener todas estas ventajas, ¿no? De los dos mundos, le decimos, con el pedal doble lineal, que es lo que más me gusta a mí de Oerpli, pero efectivamente ahí el problema fue que el flujo te lo fue a lo pusieron máximo, exactamente. altísimo, así es. Sí, ese es un factor de riesgo, ¿no? El cambio de plataforma, que no están bien familiarizadas las muchachas, o a veces hasta uno, e inadvertidamente se cambian para mal los parámetros. Enrique. Pues yo coincido con Efraín. Yo lo que les sugiero es que cuando hagan cambio de equipo, le pidan a la compañía que los acompañe las primeras cirugías y antes incluso de operar el primer caso con un nuevo equipo. Yo siempre hago un simulacro con el nuevo equipo y bueno, mi ayudante tiene 25 años conmigo operando, es el mismo, entonces él ya se la sabe de todas, pero cuando cambian los ayudantes o cuando cambian el equipo, siempre tienen que tomar en cuenta que, pues, llamar al técnico de la compañía para que les ayude para tratar. Aún así puede pasar y estuvo bien resuelto, son cosas que pasan. La retina siempre te puede dar sorpresas y digo, es una complicación que puede pasar y si se resuelve bien, pues bueno, no pasa nada. Exacto, y lo que comentábamos en el primer caso, ¿no? Ante una eventualidad de esta magnitud, pues no quedarse congelado, ¿no? O un reflejo a veces que pudiera tener uno es, arrancas la retina y tratas de sacar el ocutomo, y en ese caso pudo haber arrancado todavía más, ¿no? Entonces, sí mentalizarse que ante ese tipo de eventualidades, pues no hay que tener ese reflejo de jalar, ¿no? Sino de estar consciente de que no te debes de mover y utilizar el back flush, ¿no? De hecho, lo hiciste bastante instantáneo, fue como un reflejo. Fue como un reflejo. Eso son horas de vuelo, evidentemente. Pero también la otra es que a veces te enfocas en el DR y se te olvida que era un agujero macular y tú por estar en eso, pues le pones láser, le pones gas y luego pues no quitaste la limitante, se te olvida que era el agujero macular. Por el estrés, ¿no? Correcto. Justo eso te quería preguntar, Sergio. Digo, aquí, pues ya, como dice el doctor Roy, se vuelve esto, pues te enfocas en el DR, pues nada, rasurar bien la periferia y todo, pero digo, el área macular se encontraba respetada como tal, y a veces, o sea, para hacer una buena cirugía macular necesitamos buena visualización como tal de la mácula, y a la hora de estar trabajando en la periferia podemos llegar a, pues ya empezar a tener problemas de visualización, ¿no? De que la córnea se nos empieza a secar y demás. ¿Crees que la mejor decisión sería primero arreglar el problema que te esté pasando, que sería en este caso lo que te ocurrió, o dejarlo para después y hacer a lo que ibas, que era finalmente el agujero macular? Pues yo creo que lo urgente, ¿no? Lo que pudiera representar una cosa catastrófica, ¿no? Y afortunadamente yo aquí no me tardé gran cosa y no hubo ese problema de opacificación de la córnea, ¿verdad? Voy. Y como perla, creo que es muy importante cuando se va a hacer un cambio y estamos transquirúrgicamente, alejarnos de la retina. También algo que pasa, por ejemplo, a la hora de la tinción y sobre todo cuando estamos en formaciones, vamos acercando el azul y nos acercamos demasiado a la retina y a la hora de cuando está como semi obstruida la jeringa, sale el contenido con mucha fuerza y se va subretiniano. Entonces creo que cualquier movimiento o cambio que vamos a hacer, tendremos que estar lo más alejado de la retina para poderlo controlar. Una pregunta, ese coroideo me llama un poquito la atención. ¿El paciente tenía glaucoma? Pues digo, por la excavación que tiene, que pudiese explicar. No tenía glaucoma. Nada. Sí, fue un coroideo chiquito que pues ya no progresó de ahí, ¿no? Esa es otra pregunta. Se hizo el coroideo, ahí
hubieran seguido o hubieran suspendido la cirugía. Por donde estaba y que se le autolimitó, pues, o sea, hubiéramos seguido igual, ¿no? A final de cuentas, fíjate que sí iba a hacer un comentario. Yo en algún momento, cuando hacíamos combinada, también poníamos los trócares. Y es común que pase eso, sobre todo si ya son trócares que se han estado utilizando, va perdiendo la válvula, empieza o sea, la dinámica de fluídicos, o estás en la FACO, se comporta diferente, incluso se te profundiza más y todo. Entonces, pudo haber sido un factor, no lo sé en este caso, incluso eran 23, ¿no? Entonces también pudo haber sido eso. Y la otra que te quería preguntar, porque ahí sí nunca tuve experiencia con el láser transescleral, ¿por qué ya no lo usas? Siempre Ya no hay lo- sondas. Ah, ok, porque Ya yo las siempre se dejaron me ha de ocurrido que es fabricar. excelente opción. Es y una no- excelente opción. Yo lo usaba mucho, el láser de dedo transescleral, durante muchos años, pero pues dejaron de fabricar la sonda, la casa Iris. Ya no O lo sea, pude usar. ahorita tu recomendación actual sería en una Facovitre primero sin trócares. Nosotros siempre hacemos la FACO sola, no ponemos los trócares. Si acaso pones el de la infusión, ¿no? No pones los tres. Y pues un buen cirujano en segmento, ¿no? Bueno, los veo, ¿no? Incluso es un parámetro para poder entrar que operen bien segmentos, si no, no entra. Pero si no, pues alguien más. Perfecto. Vamos a pasar ya al siguiente y último video de la doctora Gaby López Caraza. ¿Ah? A ver. Ajá. Perdón. ¿Cómo está? ¿Aquí? Aquí va. Final, perdón. Ajá. Sí. Ajá. Mientras se conectan, creo que estamos discutiendo aquí que si para hacer la facovitrectomía ponemos los trócares, no los ponemos. No está bien para que, ese es un tema que se ha discutido en muchos foros y bueno, en mi caso particular yo no hago faco, siempre hay un cirujano de segmento anterior que lo hace y yo siempre le digo que él haga su faco como está acostumbrado, con la única diferencia que le ponga sutura siempre. Luego ya entro yo, excepto en una situación que es cuando cuando voy a hacer una faco con retiro de silicón o cuando voy a poner una banda para una faco vitrecto banda. Ahí lo que generalmente hago, no le pido que haga primero la faco y luego yo la banda porque se puede extruir el iris y puede ser un problema. Entonces lo que hago ahí es, primero pongo la banda, luego hago una pequeña vitrectomía para que el ojo estabilice su presión y le pido al cirujano que entonces ya, obviamente ya tiene los trócares, pero es para que pueda trabajar él, no una gran vitrectomía, apenas para estabilizar, para que tenga vitrio y pueda hacer la faco bien. Sí, fíjate que en esos casos igual hacemos primero el cerclaje, no les podemos, no hacemos bit, pero si está efectivamente con mucho tono, después del cerclaje, pues ahí sí, ponemos un trocar para perder presión, pero incluso a veces lo volvemos a quitar. Lo vuelves a quitar, sale un poco de vitro, casi siempre es pura agua lo que sale y ya la faco se comporta. Ahí está ya el video, no sé si tiene sonido. Pero creo que yo les puedo decir ahí, digo, no lo conozco, pero esa técnica yo la popularicé por ahí, las suturas precargadas para implante de lente intraocular, para sutura de lente intraocular con Ocular, Gore-Tex, sí, el y cual seguramente se ha roto, porque eso te pasa muchas veces cuando vas iniciando estas técnicas. Ya tienes Sí, el no tiene sonido. audio, pero lo vamos a pasar así. Sí, este es un caso que me mandó la doctora Gaby, como comentaba Efra, de un lente suturado con Gore-Tex, que también lo haces tú mucho, Efra, y se le rompió una patita
Y Gaby diseñó una técnica de hacer varios ojalitos con el mismo Gore-Tex para resolver ahí el problema, ¿no? Estaba bien narrado, pero no se pudo poner el audio. Entonces aquí está inyectando el lente, ya con las suturas ya precargadas. Esto, como dice Efra, lo popularizó él para tener una incisión pequeñita y también manejar el tema del astigmatismo. Ahí está sacando las suturas y una de las patitas ahí se rompe, entonces no puede meter por medio del ojal la sutura. Entonces hace esta maniobra ella. Aquí la van a ver ustedes para pues corregir esa situación, ¿no? Como un ojalito amarrado a la base de la patita del ojal. Ahí lo pasa por el medio. Ahí está haciéndolo en la base del asa. Y ya finalmente lo saca por la esclera. Lo acomoda y se ve cómo están las lazaditas en la base del asa y el centrado del lente. ¿Cómo ves, Efra? Muy bien, mira. ¿Te ha pasado o no? Sí, me pasó de todo y Ajá. el que se llegara, pues nosotros lo hicimos, ¿no? Esa técnica. Y por ahí está antes todo el mundo buscaba iTube, ya casi no, pero ahí está en iTube cuando lo sacamos. Y llegamos a esa conclusión de utilizar, de checar a todos, hicimos el protocolo de qué cartucho es el que tiene el diámetro más grande para que cupiera con el lente plegado y las suturas de Gore-Tex y todo. Y ese es un cartucho Bliss de la casa Bausch & Lomb, que es para el en vista, ¿no? Entonces, pero están usando un Acros, ¿no? A final de cuentas, cualquier lente cabe por ese cartucho, tú lo inyectas en este de rosca, que no me gusta mucho, pero ese es el que se debe usar. Y el problema es, no sé si puedas volver a pasar el video cuando lo esté inyectando, es cuando lo estás inyectando y no tienes la delicadeza de ver cómo se van desdoblando y que la sutura se da, porque puedes evitarlo, ¿no? Pero eso, pues el tiempo te lo va diciendo. Ahí es cuando tienes que tener exacto, porque si no, se te doblan. Y más si usas, por ejemplo, los que son de Fine Vision, bueno, de esta casa que maneja, no me acuerdo el nombre ahorita, que son muy similares el diseño, están más frágiles y se rompen más. Aquí, aunque lo resolvió excelente y me tocó hacer algunas cosas similares, no necesitas hacer eso. Con que tú hayas pasado de un lado bien y tengas en el otro un ojal, lo que haces es sacar de una vez como si no tuviera sucedido, o sea, por esclera, sacas dos de un lado y dos de otro, y eso de todas formas te da lo suficiente estabilidad para que lo puedas centrar, ¿no? Entonces, estuvo excelentemente bien resuelto, pero a final de cuentas no lo necesitas hacer. Con que tengas 3 puntos de fijación, de todas formas te va a permitir a ti moverte. Y por ahí tengo unos videos, creo que Roy lo vio y por ahí creo que lo han visto ustedes también, incluso donde inyectamos unos trifocales que tienen el mismo diseño de las patitas. Nos tocó resolver en un caso que ya lo habían mandado incluso atrás a cavidad, un Fine Vision que tiene esa forma, ya le habían roto una de las patitas y de todas formas se lo suturamos. Ahí fue donde nos dimos cuenta que si sirvió con ese para centrarlo, pues ya con los Acros mucho más. Si quieren aventurarse a hacer esto del ojal, pues también está padre. Las otras que hemos hecho es pasar sobre el lente, o sea, en la orilla, pasas una aguja
y te hace, y metes el Gore-Tex por ahí, o ahora regresas a la otra, la que es de Alcon, la que es un extremo recto y otro curvo, y esa es más fina para poderla pasar si vas a hacerle un hoyo tú directamente en la orilla de la óptica, que también te ayuda a estabilizar, pero ya depende qué lente es el que tengas. Por ahí tengo muchos videos de todo esto, pero no, en una sesión yo creo, ¿no? Ahí se los mando. Pero pues sí es un tema que manejamos mucho por donde estamos, ¿no? Un hospital escuela donde siempre hay que arreglar todo este tipo de casos. Enrique, tu experiencia con lentes suturados, ¿haces este tipo de técnica? Él lo popularizó, pero el primero en México que hizo eso fui yo. Hace muchos años se publicó y al año siguiente lo hice. De hecho, no fui yo, fue un fellow de retina. ¿El Gore-Tex o la el sutura no, el precargada? Gore-Tex. Ah, Y, bueno, pero la y en el sutura segundo precargada sí caso, fui yo. él está en TEP ahorita. Hace 2017, 2016, cuando salió inmediatamente me dijo, oye, doctor, ¿cómo ve? Lo hicimos, muy bien. Y luego él hizo con sutura precargada, con sutura en el 17, no me gustó. Yo hago mucho, es la única técnica que yo hago desde el 2017, es la única, no hago la de quemar, no sé cómo se llama esa, no me gusta. El Envista es un buen lente, pero esta es la que más me gusta. Yo meto primero las suturas y luego meto el lente doblado con este instrumento que usan para doblar el lente. Y sí lo intentaron. Él sí hace, Saúl, lo conocen. Él sí lo hace precargado y le sale bien, pero la verdad, él hace faco. Yo que no hago faco, tú haces faco. Los que no hacemos faco ni inyectamos lente, pues se nos complica un poco. Entonces, yo prefiero hacerlo de manera, como les digo, primero meto las suturas, luego meto el lente doblado, pues, abres un poquito, le pones un punto, ni siquiera dos, pero sí, Efra ha mostrado muchos casos y están muy buenos sus videos porque yo creo que se va a popularizar, se va a popularizar más meterlo con el cartucho, pues la mayoría hacen faco y pues sí, nada más tienes que tener el cuidado, como él dice, de cuando estés metiendo, tienes que tener el cuidado de ver que la sutura corra junto con el lente, porque si corre el lente y la sutura se queda atorada, ¡pum!, pues pasa esto, ¿no? Y efectivamente ha pasado también que con 3 puntos de fijación, esa es la ventaja de este lente, sobre todo que es inferior la que se rompió, todavía con más ventaja, porque pues cuando el paciente está parado, sentado, pues el lente está, incluso acostado, no se mueve. No es indispensable hacer ese loop. Perfecto. ¿Algún último comentario hoy del caso? Yo también he utilizado la técnica que le llaman esta y actualmente la que hago son los lentes clipados al iris. La verdad es que se hace muy artesanal todo este tipo de lente y la otra es rapidísima, pones el lente, lo clipas y estamos en 20 minutos ya estás fuera. Y a la vez que ya no la hago. Yo nada más aquí, Efra, creo que lo estás haciendo. Digo, yo a mí, la verdad, la que me enseñó a suturar acres fue Gaby. Y me sorprendió ahorita que vi lo del cartucho. Yo aprendí con las pinzas de burato y lo sigo haciendo con las pinzas de burato. Entonces, ¿cuál es la ventaja en sí de ponerlo con el cartucho versus... Bueno, una, que con burato a fuerzas tienes que abrir más de 2.8. Esa es una. Y bueno, ya con esa tienes, pero de todas formas, muchas veces haces una presión muy grande sobre el lente y queda una raya ahí que también te puede bajar algo la agudeza o puede molestar, ¿no? Y la otra es que ahorras Gore-Tex, es un lugar de enseñanza. Un Gore-Tex te sirve para muchos casos, ya viste, se usa mucho menos cuando lo pones así inyectado y le brindaste las mismas, digamos, ventajas de haberlo hecho como se hubiera quedado ya en la faco, ¿no? Eso fue por lo que nos gustó, que no tienes que abrir más la córnea, no tienes que andar suturando córnea, no generaste un poquito más de astigmatismo, eso.
Últimamente ya no lo hago, fíjate, ya hacemos otra técnica que en su momento se las mostraremos, pero sí se sigue haciendo, ¿no? Eso es algo que enseñamos mucho. La mejor técnica es la que te sale a ti, ¿no? Eso que domines, definitivamente. Y claro. Yamanes sí es más como el segmentólogo pues les encanta. A mí en lo personal no me gusta. Los lentes clipados, hace mucho los hicimos, ¿no? Cuando regresamos de estar por allá afuera, el maestro los hacía, ¿no? El doctor Klaus Eckert, le encantaban. Y a final de cuentas también los dejaron de hacer, incluso los pone retroidianos. Y todos en algún momento te hacen algo de iritis, te empiezan a tener problemitas, se empieza a atrofiar el iris con el tiempo, en algún momento se pueden ir para atrás. Es un problema tenerlos en México y de todas, porque los eran de Artisan y tenías que abrir porque son más rígidos, entonces todavía tienes que abrir como a 3 o un poco más de 3. Por ahí está el Artiflex, que es la versión como más para que entre plegado, que de todas formas tenías que abrir como a 2.8, una cosa así, que ya no hay tanta diferencia, pues, pero a final de cuentas tienes que abrir y por esa razón en su momento no me gusta. En México venden unos que son unos lentes hindús, no sé si son los que tú estás poniendo clipados. Aquí en Guadalajara los distribuye UCI Oftálmica. Creo que son de Apasami esos lentes, pero a final de cuentas, pues creo que son los únicos con esas características que se venden en México. Los otros, los Artisan, incluso se dejaron de vender porque casi nadie los compraba. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo todavía para un par de preguntas de la audiencia. ¿Alguien que quiera participar? No, sí, siempre hacemos, siempre se hace el intercambio. Sí, creo que sí. Para hacer, sí, para controlar, sí lo hicimos. Sí lo hicimos, seguía de todas formas y en algún momento medio que creo que se hubiera podido, le bajé la presión. Estábamos bajo aire, pero con la presión alta y volvió a sangrar. Bajo aire con 30, seguía sangrando un poquito. Nada, dijimos, vamos como estábamos, porque entonces sí quisimos cerrar el agujero. Bajo aire, a mí en lo personal se hace muy difícil hacer el peeling, ¿no? Bajo aire no se puede. Perfecto. Que ¿Alguien también más? bajo pesados tiene su chiste, ¿no? Es diferente, pero creo que es más fácil que bajo aire. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta del público que quieran participar? Pues damos, sí, adelante, perdón. Justamente cuando pasan las complicaciones, ¿no? Que está realizando un agujero macular y de repente hay un recto. Yo quisiera saber en su experiencia cómo manejan esa situación con los pacientes. ¿Qué les comentan al paciente? ¿Qué le dicen? Al paciente siempre se le tiene que decir la verdad, siempre. De hecho, desde antes se le explica, pero de todas maneras, aunque tengan un regma, pues el paciente sabe de entrada que va a quedar con gas. Entonces, a final de cuentas, no es un cambio de planes. Cuando hagan una vitrectomía, la más sencilla del mundo, aunque sea por miodesopsias o una hemorragia vítrea sencilla, en el preoperatorio le tienen que decir al paciente la probabilidad de que tengan que poner gas, sea lo que sea, porque pueden tener un evento, le ponen gas y usted por qué no me dijo, y entonces no veo, y entonces ya no puedo viajar, etcétera, ¿no? Entonces decirle la verdad y bueno, pues es una incidencia que pasó, hay que decírsela, pero a final de cuentas el posoperatorio sigue el mismo curso que debería de seguir. Se complicaría un poquito si fuera un desgarro inferior, pero de todas maneras con gas boca abajo pues se soluciona. Se resuelve. Perfecto. Si no hay más preguntas, sí, adelante, perdón. Bueno, para terminar, ¿qué hacen, por ejemplo, cuando no, como el caso que presentaba Moy, de que no pueden levantar la limitante, ¿no? En agujeros maculares miópicos o con distrofias, que son, pues, limitantes bastante complicadas, como qué tips recomiendan o qué hay que hacer en ese tipo de pacientes? Bueno, son casos diferentes, ¿no? Pero generalmente cuando es difícil es un eje anteroposterior muy largo, pues lo que hacemos todos, bajar un poquito la presión, quitar los trócares, si tienes pinzas más largas lo haces,
Hoy en día, bueno, lo que yo hago en lo personal, casi siempre a esos pacientes les ponemos un pedazo ahí de un material que me ayuda a exponerme mejor la mácula, y eso me ha facilitado mucho hacer la limitoxis. No son tan frecuentes esos casos, ¿no? Pero si no te funcionan las primeras de bajar un poco la presión y quitar los trócares, ya es bien difícil. Con el finés a veces puedes hacerle así un poquito, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer es, en vez de usar el finés, pueden usar una de tano, la punta de tano de scalpel, la que tiene punta de diamante, y con eso pueden hacerlo. El tema de operar agujeros maculares en pacientes muy miópicos, con mucha miopía, es un tema que nos puede llevar toda la noche. Y sí, a veces, aunque le pongan azul, no se ve, no se tiñe, no se ve bien. Entonces, sobre todo si tiene áreas de esclera desnuda, pues todavía está más complicado, ¿no? Es difícil, pero bueno, pues hay que intentarlo siempre, quitar la limitante, ¿no? Sobre todo si van a hacer un caso de maculosquisis, eso es que la retina está separada, tiene esquisis, todavía hay que tener más cuidado. Lo que yo hago es, le pongo azul, le pongo líquido pesado y bajo líquido pesado quito, eso me ayuda bastante. Creo que también en experiencia, ahora, analizando el video, la paciencia y la cabeza fría es fundamental. Se fijaron en el video que presenté, eran 7 e incontables veces que estaba en el mismo sitio, mismo sitio, mismo sitio, mismo sitio. Entonces creo que a lo mejor es analizar qué es lo que estoy haciendo, para qué lo hago, cuándo lo hago y cuál es el mejor momento de hacerlo. Y eso nos da más herramientas mentales para poder decidir con mejor y no generar iatrogénicas transquirúrgicas. Sí, pues calmarte. Oye, me acuerdo que dijiste ahorita que no haces ya intercambio para pintar. Ok, porque ¿qué azul usas? Porque yo al revés, igual no me iba a intercambio, ahora siempre me tengo que ir a intercambio porque si no, no nos pinta. No sé si tú haces intercambio para pintar. ¿No? No, le pongo, bueno, de hecho, el mejor azul creo que es el que tiene Sergio, que nunca lo conseguí, pero ese azul que compraste en polvo y lo diluiste, está muy bueno, pero realmente lo único que tiene que tener cuidado el ayudante es que a la hora de echar el azul tiene que tener cuidado. Entonces hay una forma, pero no hay que, o sea, si le das 2 o 3 inyecciones y ya con eso no hago intercambio. Exacto. Hace unos años había un azul muy denso, ¿no? Creo que El de Frank's Pharmacy, Pharmacy, parecido a ese. lo vendían en la CRS, salió un lote infectado, contaminado. lo dejaron de hacer, Sí. y era muy bueno. Y estaba la retina así desprendida y lo podías hacer de lo Ese azul que yo utilizo es como el de Franks, y es un azul que se utiliza para electroforesis. Se consigue en Alemania, pero es exactamente el mismo. Sí me has pasado la fórmula, pero igual no lo... Interactúa con la limitante y no hay necesidad de hacer intercambio ni nada. Igual el de DOR que usa el doctor también, pues el problema es que es muy caro, ¿no? O sea, para un insumo extra de esas cirugías, o sea, hay muchos azules que funcionan. Bueno, yo sí, ahora siempre hago intercambio, tiño y luego me regreso. Yo creo que en los primeros agujeros, a mí lo que me daba más miedo de hacer el intercambio era, a veces son pacientes a que no le estás haciendo faco, o sea, que le estás haciendo nada más vitrecto, entonces te queda la burbuja de aire y entonces es una cirugía que pues relativamente sencilla y a la hora de pues tratar, te queda la burbujita de aire aquí, te impide la visualización, luego el láser llega al cristalino y creo que, o sea, por eso el miedo de hacer el intercambio de aire, de que te cae la burbujita y luego por andar aspirando, no sé si Cuando te quedan muchas burbujas es que no hiciste una buena vitrectomía. O sea, eso ya te fuiste a intercambio, acá hay muchas burbujas, hay mucho vitro en la periferia. primero completas toda la vitrectomía periférica, nada más que puedes. Y seguramente haces facovitrecto. Entonces, porque si es cristalino y te queda la burbuja, pues ahí está más complicado. Pero si es facovitrecto es más fácil que no queden burbujas. ¿Sí? El temor es darle así con el vitrector, quitas todo se lo aspiras con una canulita, ¿no? Una jeringa y una canula. Yo en realidad no lo hago para optimizar tiempos, porque el azul te tiñe con líquido y sin líquido sin ningún problema.
Bueno, damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que les haya sido de provecho. Mau, si quieres. Sí, ya nada más, cerrarla. ya para dar terminada la sesión, agradecer pues primeramente a los invitados, a Sergio por coordinarlo, al doctor Enrique, a Efraín, a Moy y a Gaby que nos mandó el video. Y pues Alcon Quirúrgico nos hace el favor de traernos estas pinzas, nos trajo 4. Entonces, cada uno de nuestros invitados, si gustas, Miguel, me pasas la libreta porque está por allá. Pues espero que todos se hayan registrado por allá y cada uno de nuestros invitados igual dice un número y pues se llevan su pinza para su casa, para su quirófano. Y esta vez le dije a Ana y a Dana que sí podían participar porque la verdad es que es un regalazo. Muchísimas gracias, Miguel, por conseguirnos. La próxima sesión, de una vez la anuncio, es 30 de mayo. Sofía nos ayuda con el tema de tumores oculares, con melanoma. Viene el presidente de la Asociación Mexicana de Retina, el doctor Daniel Moreno. Entonces, igual, ojalá nos puedan acompañar.